Sí, efectivamente ya estamos en los tramos finales del armado provincial de la lista. No es una cuestión sencilla para nosotros porque al no ir con candidatos a gobernadores, es decir, nosotros, si bien vamos dentro del Frente Progresista, no llevamos como candidato a gobernador ni a Barletta ni a Lisi, es decir, vamos sin candidato a gobernador. Y esto por ahí todavía no hay una cultura en ese sentido en nuestra provincia. La gente, por esta cosa que decimos nosotros siempre, que termina siendo un problema de la sociedad, mira mucho los cargos ejecutivos, se fija quién va a ser el candidato a gobernador, pero por ahí todavía no tenemos una cultura que jerarquicemos la importancia de la legislatura. Entonces cuando uno va y dice, bueno, vamos a hacer una lista de diputados provinciales, automáticamente preguntan ¿con quién? Y uno tiene que ponerse a explicar de que efectivamente no vamos con ningún candidato, precisamente porque lo que nosotros queremos es trabajar fuertemente en la división de poderes. Yo lo he explicado un montón de veces, y cuando uno va en una lista del candidato oficial, el problema que tiene es que en la inmensa mayoría de los casos, los legisladores que salen nadie sabe quién son, nadie los ha votado, y de pronto cuando se sientan en la Cámara, en vez de actuar como verdaderos legisladores, con autonomía, con criterio propio, defendiendo los intereses de quienes lo votaron, actúan como una extensión del Ejecutivo. Y ahí entonces el Legislativo, en vez de ser un lugar donde uno discute políticas de mediano y largo plazo, está en la coyuntura. En vez de ser un lugar que está trabajando para controlar al Ejecutivo, para que haga las cosas bien, en realidad es socio del Ejecutivo. Y entonces eso trae una serie de problemas que hace que la democracia no tenga el éxito que tiene que tener. Por eso, si bien es el camino más difícil, nosotros elegimos ir solo, dando una señal de que preferimos no sacar tantos votos, porque a veces este mecanismo no es muy fácil en nuestra provincia, pero sí, si nos sentamos en la Cámara, podemos defender los intereses de lo que nos votaron y de las propuestas que hicimos. Yo lo hice así en estos últimos 3 años, ya vamos para 4, y estoy muy contento porque realmente desde ese lugar uno trabaja políticas de largo plazo, logra consensos incluso en actores políticos de otros bloques que no tienen nada que ver con uno. Ya pusimos hace bastante tiempo atrás a consideración de la opinión pública un proyecto de transformación de la educación en donde justamente me acompañaba el presidente de la Cámara, es decir, logramos en estos temas de naturaleza mayúscula, en donde se involucra toda la sociedad, como se dice hoy en estos temas de Estado, logramos pasar por encima de las diferencias político-partidarias, y esto solo se logra en la medida en que uno tenga la suficiente autonomía y que no dependa de alguien que le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer. Por eso es que trabajamos tan intensamente en el armado de una lista provincial solo de carácter legislativo. Y bueno, en estos días he estado en Rafaela, en Tostado, en Reconquista, es decir, hemos recorrido la provincia y debo decir que estoy muy contento porque no son reuniones masivas, pero hay mucha gente que ve el tema de la educación como un tema muy importante, ve la necesidad de que la democracia mejore habiendo división de poderes, y tenemos la certeza de que en esta oportunidad vamos a ser muchos más que lo que fuimos en la vez anterior. Cuando yo comencé a recorrer la provincia ya como legislador, con un proyecto de educación, lo que entendíamos que era muy importante que hubiera una toma de conciencia generalizada en la sociedad respecto de que la inmensa mayoría de los problemas que tenemos como sociedad, como decía Sarmiento, son problemas de educación. Y tuvimos una estrategia que fue empezar a visitar a los colegios profesionales, a los gremios, a las ONG, a las cámaras empresarias, y bueno, a los Cruz Rotary, es decir, todos los lugares donde nos permitieron ir, fuimos a explicar el proyecto, fuimos a sensibilizar a esos actores para que asuman un rol defendiendo una política tan importante como es la política educativa. Y bueno, en esa recorrida hicimos grandes amigos, hicimos grupos de empresarios, de profesionales, de gente con actividad social que se sintieron identificados con esta estrategia, que vienen de diferentes lugares, es decir, no solo de actores vinculados al frente, a veces son gente que viene de otros partidos, y en el caso
más mayoritario, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia, de los sectores de la clase media, media empresarial. Y bueno, tuve la suerte en esa recorrida de interactuar con una institución como fue Cadeiros, conocer a su presidente, Carlos Roviti, y que ellos rápidamente, ya de esto hace casi 2 años y medio, se sumaron a la idea, pusieron la institución a disposición, pude ir a todas sus regionales a explicar el proyecto, y bueno, esto fue tan fructífero que hoy tengo la suerte de tener a Carlos, que acaba de renunciar a la institución porque ellos no pueden hacer político partidaria, para integrarse a mi lista como candidato número 2, y él lo dice mejor con sus propias palabras, pero él señala de que su incorporación a la lista tiene que ver con que está convencido de que es necesario intervenir para, sobre todo, impulsar políticas de mediano y largo plazo, es decir, políticas que tienen que ver con la necesidad de la clase media y que, como todos sabemos, hace muchísimos años que no están presentes en la legislatura. En esta oportunidad nosotros estamos avanzando en presentar otro tipo de candidaturas, no solamente una lista provincial de diputados provinciales. Todas nuestras candidaturas siempre son de carácter legislativo, no ejecutivo. Así, obviamente, en el departamento de Rosario vamos a tener un candidato, en realidad una candidata que es una concejala de hace mucho tiempo, que es Daniela León, que también lo va a hacer por Educación para Crecer y que también lo hace desde un lugar de trabajo muy intenso, de mucho tiempo de ella, que tiene que ver con la necesidad de la inclusión, con tratar el tema de las discapacidades de una manera inteligente y moderna, y que tenga que ver con una sociedad distinta que realmente incluya y no que hable de la inclusión pero que en la práctica concreta no lo haga. Así que creemos que es una interesante incorporación a la lista. También vamos a tener candidatos a senadores en otros departamentos, y en línea general tal vez, todavía no lo hemos decidido totalmente, pero tal vez tengamos una lista de concejales propia, siempre en el mismo sentido. El Consejo debe ser un instrumento que controle al Poder Ejecutivo y que trate estrategias diferentes al Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados debe hacer lo mismo, y obviamente la Cámara de Senadores, con su característica, ya que representa regionalmente el departamento, de todas maneras también debe hacer lo mismo. Bueno, en esa dirección va nuestra señal. División de poderes, los legislativos son para controlar al Ejecutivo y son para definir políticas de mediano y largo plazo. Con ese compromiso, y obviamente con un eje muy fuertemente marcado en el tema educativo, es que hemos recorrido la provincia, que obviamente estamos recorriendo nuestra ciudad y que estamos tratando de interesar a la inmensa mayoría de la gente, independientemente de que nos vote o no nos vote. Lo que nosotros queremos que a la gente le quede clara son dos cosas: que si queremos mejorar la calidad de la democracia en nuestra provincia, tenemos que aprender a diferenciar lo que es cada poder y tratar de garantizar de que esos poderes sean independientes. Y obviamente, si queremos reconstruir nuestra sociedad a largo plazo, debemos incorporar representantes que sean genuinos de la clase media, que apuesten a resolver los problemas de la clase media y que por sobre todas las cosas pongan su eje en la educación.